Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada quiero agradecer la invitación que me ha hecho el maestro Héctor Vasconcelos para participar en este coloquio, pero de manera muy particular debo agradecer que me permitan a mí, que no soy eso que suele llamarse un intelectual o un teórico de la educación, participar en esta mesa. Efectivamente, yo quiero aportar en este panel una perspectiva dentro de las varias que ya se han planteado aquí en términos de educación y cultura, y que tiene que ver con el tema de los medios de comunicación, que por cierto ha sido recurrente en las exposiciones tanto de los manuales, voy a decirlo así, como de la doctora, y entonces no me he equivocado en buscar adelantar mi participación en esta mesa, porque es indiscutible que en la relación simbólica que se produce entre los grandes auditorios y los medios de comunicación se construye o destruye cotidianamente una idea no solamente de la familia, de la persona, de la patria, sino de la educación y de la cultura. Es en la arena de los medios de comunicación, particularmente del entramado de la televisión, donde asistimos a las grandes batallas. Ahí se están librando, ahí se están ganando o perdiendo batallas culturales, educativas, éticas, políticas, sociales. Y esa incidencia debe ser, por supuesto, analizada como uno de los grandes problemas nacionales que enfrenta nuestro país, la incidencia de los medios de comunicación en la cultura y en la educación, y particularmente por el poder que tienen para formar y para modificar la opinión pública, para facilitar o para confundir el pensamiento colectivo, reforzar los patrones de conducta o incluso generar nuevos que alteran a la sociedad según los intereses de la élite. Partiendo de que la educación y la cultura son los elementos base para conformar una sociedad crítica y propositiva que pueda avanzar hacia la democracia plena, es decir, a todos los niveles, desde la familia hasta el Estado, y la conformación de una sociedad realmente funcional. Por eso es básico cuidar que no sean desvirtuados por la desigualdad de oportunidades, el abuso de algunos que intentan construir el discurso social sin permitir la participación de disidencias o la proscripción absoluta de opiniones. Yo sostengo, y lo he dicho en múltiples foros, no son los medios de comunicación un instrumento perverso por sí mismo, son las formas monopólicas y distorsionadas de la difusión masiva de la información lo que hay que atender. Actualmente en el mundo tenemos más información que nos permite observar acontecimientos en tiempo real de latitudes extremadamente lejanas. Los medios de comunicación estrechan las distancias y teóricamente desaparecerían muchísimas cosas que siempre estuvieron ocultas para el ciudadano común. Sin embargo, generalmente los dueños de los medios comerciales, así se conciben, dueños de los medios comerciales, no lo son, pero así parten de esa concepción, han tratado con mucho éxito en distintas épocas del país y particularmente en las últimas décadas de moldear los patrones de conducta, es decir, la cultura. Detentan la dirección de la educación que genera la cultura. Tal vez es innecesario, pero considero que es muy importante recalcar que la definición de la palabra detentar es retener y ejercer ilegítimamente un poder. En México existen medios de comunicación que trabajan con mayor independencia, publicaciones impresas, algunas excepciones en la radio, radios comunitarias muy marginales, canales de televisión de instituciones públicas con poco impulso, después incluso de muchas décadas de trabajo en la vida de México, Canal 11, Canal 22, fundamentalmente de instituciones superiores, y el Internet. Pero no podemos negar que su presencia es muy marginal con relación al sistema de medios de comunicación de nuestro país,
con relación al poder que se le ha otorgado a los monopolios de la televisión. El mexicano se entera, el 92% de los que han resuelto contestar cómo se enteran o cómo se informan, pretendidamente se informan, representa más del 92%. Es la televisión la que sigue llegando como ninguna otra institución en el momento actual al conjunto de la sociedad mexicana. Como dice Manuel Castells, los dueños que han controlado la información a lo largo de la historia con hostilidad tratan de dominar las formas de expresión y de dirigir la comunicación. En el ciclo de dominación político-económica social, el objetivo cultural y educativo vía los medios de comunicación es el gran objetivo del sistema monopólico de los medios, porque actúa incluso como cómplice del statu quo. De ahí la importancia fundamental de colocar nuestra mirada sobre el vínculo fundamental de los medios con educación y cultura. El sistema de medios puede promover la manera de entender y asimilar la vida entera. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos han creado imágenes ideales que distraen a la sociedad de temas coyunturales. Los patrones de conducta que nos enseñan, por ejemplo, le dan más valor, ya lo decía nuestro primer ponente, a la diversión trivial que al crecimiento intelectual. Nos dirigen hacia temas de la farándula y nos dicen cómo pensar al respecto de temas importantísimos de la vida política del país, o no nos presentan los problemas de la vida política del país, que es otro de los grandes papeles que juega la televisión en el ocultamiento de los asuntos fundamentales. Y es precisamente por esta gran influencia que ejercen los medios de comunicación en varios aspectos de la vida cotidiana que desde hace muchos años muchos mexicanos nos hemos empeñado en un nuevo régimen jurídico para la radio y la televisión, y particularmente en un sistema democrático de medios de comunicación que pudiéramos llevar a la Constitución. Después de varias décadas de lucha ininterrumpida de la sociedad mexicana, donde la academia fue y ha sido una cabeza fundamental de esa lucha, y luego los activistas de derechos humanos sin duda y periodistas de reconocido prestigio, logramos incorporar por primera vez en la Constitución mexicana el año pasado una nueva definición que toca centralmente a la posibilidad de una verdadera política de educación en México, y también, debo decirlo, de una política cultural para México, porque se incorporó dentro de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión un concepto fundamental: definir a la radio y a la televisión como un servicio público de interés general, ya no solo como una actividad económica preponderante a la que el Estado le puede imponer modalidades, pero no necesariamente garantizar a toda la población. Y ahora se ha producido una reforma constitucional el año pasado, que hemos celebrado muchos de los que nos hemos dedicado a este tema y que incluso ha generado grandes consensos nacionales a su favor. Hemos relacionado este servicio público con dos vínculos fundamentales que no se hubieran imaginado muchos de los secretarios de educación pública en nuestro país. Un servicio público de interés general, dice la Constitución, que el Estado deberá garantizar que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3 de la Constitución. La primera ocasión en muchas décadas que podemos ligar la función de la radio y la televisión a los fines y criterios establecidos en el artículo 3 de la Constitución, que no solo define al proceso educativo en nuestro país, sino, diría yo, aporta los mejores elementos para la definición de un sistema democrático y a los contenidos que una democracia como a la que aspiramos debiera trasladar a las transmisiones de la radio y la televisión. Es importante decir que esta reforma, que ligó el servicio público de radio y televisión a los fines del artículo 3 constitucional,
tuvo también otros grandes objetivos y avances innegables que se consiguieron. Por supuesto, debo decir que el principal elemento de la reforma pues fue introducir competencia en el mercado de la televisión comercial. Esto es claro. Hay un nuevo 28 constitucional, hay un nuevo 27 constitucional en esta materia, que generó medidas muy importantes para imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, imponer límites a la propiedad cruzada de medios, medidas para ordenar la desinversión de partes accionarias en el tema monopólico de la televisión y sin duda mayores facultades al Estado a través de un órgano regulador autónomo para hacer cumplir los fines establecidos en el sexto y en el séptimo de la Constitución. Y sin duda, otro objetivo de la reforma constitucional fue el impulso de los medios públicos como instrumentos fundamentales en el quehacer educativo y cultural de México, sobre todo los de uso social, indígena y comunitario. Tal es así que la Constitución reconoce en su artículo, en el articulado sexto de la Constitución, 6 usos para una concesión, en donde incorpora no solo el uso oficial, sino también el uso comercial, el uso público, el uso social, comunitario e indígena. Y lo más lamentable es que esta reforma de gran calado, que llevó a la Constitución una enorme aspiración de quienes han luchado por el derecho a la información en México y darle contenido a las transmisiones de un bien del dominio de la nación, pretende ser absolutamente negada en la legislación secundaria. Y yo por eso he también querido adelantar esta presentación, porque tengo el objetivo de alertar a un coloquio como este de la acechanza que está en este momento colocada en el Congreso y particularmente en el Senado de la República en términos de la legislación secundaria, porque la iniciativa enviada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que han asumido algunos legisladores como defensores inauditos de ese proyecto, entre otros el presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado, el senador Javier Lozano, pues pretende hacernos de agua una de las grandes batallas que hemos dado en materia de democratización de los medios de comunicación. Los grandes pasos que conseguimos al aprobarla se quieren desandar con la propuesta enviada por el presidente Peña Nieto, que mandó el pasado 24 de abril. Hemos sostenido en múltiples foros que esa iniciativa es contraria a la reforma constitucional en varias de sus disposiciones más relevantes e ignora varios de sus mandatos reglamentarios. De entrada, y como elemento preocupante, diría yo, presenta pues un absoluto desequilibrio regulatorio entre el sector de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Mientras que a las telecomunicaciones se le imponen medidas efectivas, diría yo, necesarias para acotar su presencia monopólica en los mercados de telefonía fija, móvil, internet o televisión de paga, en materia de radiodifusión no se le toca al duopolio de la televisión ni con el pétalo de una coma. Por el contrario, se pretenden otorgar nuevos privilegios, concesiones y canonjías para quienes detentan el 96% de las concesiones de televisión comercial asignadas, porque, repito los porcentajes, estamos en el país con los niveles más altos de concentración de medios de comunicación. En nuestro país, 2 familias que representan 2 televisoras acaparan el 96% de las frecuencias destinadas a la explotación comercial en la televisión abierta. 12 grupos controlan el 82% de las estaciones de radio en nuestro país. El día que quieren, se juntan en el Club de los Industriales 14 individuos y deciden imponerle no solamente a la realidad una realidad virtual, sino también deshacer un camino en materia de construcción educativa, de construcción cultural, de identidad nacional, de valores, de costumbres
de principios incluso constitucionales. Y por eso hemos alertado a la sociedad, ahora lo hacemos desde este coloquio, de las pretensiones regresivas de esa iniciativa. Hay una ausencia absoluta de límites a la concentración de frecuencias. Los medios públicos y sociales vuelven a ser dejados de la mano. No solamente se les vuelve a negar las opciones de financiamiento que necesitan para generar su propia producción, capacitación, etcétera, sino hasta las nuevas tecnologías que les permiten el acceso a fuentes de financiamiento en términos de compartición de infraestructura. Hay unos temas más relevantes que otros, algunos más sofisticados que otros, pero uno de ellos, el de las reglas de acceso a la multiprogramación, son verdaderamente irrelevantes en la iniciativa que pretende regular la reforma constitucional. Permanece el modelo de asignación automática, un modelo que muchos países han destinado precisamente a tareas educativas y complementarias del papel alfabetizador del Estado en canales multiprogramados. Acá pretende dar de manera automática e incluso sin contraprestación alguna a los mismos que ya tienen su canal base de televisión abierta para una estricta explotación comercial. Es fundamental fortalecer los derechos de las personas a través del impulso de canales que tiendan a expresar la diversidad social, política y cultural, así como el derecho a contar con el acceso a información de interés público que sea plural y oportuna. Ya se expresaba en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o más exactamente, que no haya individuos o grupos que a priori estén excluidos del acceso a tales medios. Exige igualmente ciertas condiciones respecto de estos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla. Resulta imperioso que desde el Congreso de la Unión se impulse la legislación que contribuya al fortalecimiento de los medios de calidad, que, como he señalado, a su vez impactarán en el fortalecimiento de patrones de conducta deseablemente positivos, con contenido, con información plural y objetiva, de modo que dejemos atrás la advertencia que alguna vez hiciera Jesús Reyes Heroles, quien señalaba: cuidado con la televisión que destruye por la tarde lo que los niños aprenden en la mañana en la escuela. Ese es el peligro y la acechanza que ahora tenemos en las reformas secundarias y reglamentarias de la reforma constitucional, y podemos perder mucho de lo que logramos el año pasado y que nunca nos imaginábamos que podíamos lograr: vincular los medios de comunicación a los fines de la cultura y de la educación. Y este es un asunto que nos compete a todos, porque somos sujetos esenciales de la democracia y, al final de cuentas, los destinatarios finales de la comunicación. Los invito a imponerse del conocimiento de esos proyectos, a hacer suya la reforma constitucional y a exigir el respeto a esa reforma para mantener viva el vínculo extraordinario entre medios masivos de comunicación, cultura y educación. Por su atención, muchas gracias.